Lo que yo quería colocar como grande marco que está influenciando un movimiento estudiantil eh, es aquello que ficou conocido como las políticas desenvolvimentistas o llamado también nacional desenvolvimentismo, ¿no? O proyecto nacional desenvolvimentista, ¿no? Eh, Había una idea que va a ser trabajada por diversos sectores intelectuales, agentes políticos, que no era solo un problema, una cuestión brasilera, que era una cuestión que estaba también en discusión en toda América Latina después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, que esa idea de que América Latina y en particular Brasil era un país subdesenvolvido, un país así, ¿no? Voy a colocar un bate-papo acá. Que Brasil era un país subdesenvolvido, ¿no? Y que por tanto Brasil precisaba hacer alguna cosa para salir de esa situación de subdesenvolvido y pasar a hacer parte de los países desenvolvidos. ¿Quiénes eran los países desenvolvidos? Eran los países europeos, claramente. Incluso Estados Unidos, ¿eh? Era un país desenvolvido. Y a cuestión que se colocaba, el grande debate que se va a colocar en los años 60, ¿cómo hacer para salir de esa situación de subdesenvolvimiento y poder entrar a hacer parte de los países ditos desenvolvidos? Ese va a ser un grande debate que va a atravesar la sociedad brasileña y también América Latina toda. Eh, Van a haber agencias que se van a dedicar a discutir cuál sería la estrategia para salir del subdesenvolvimiento y poder alcanzar el desenvolvimiento. Tiene una agencia bien conocida, a llamada CEPAL, capaz que vocês conheceram, escutaram falar, que es una agencia de la ONU, de las Naciones Unidas. CEPAL quiere decir Comisión Económica para América Latina, ¿no? La Comisión Económica para América Latina, por ejemplo, va a formular, va a ser una usina de ideas sobre estas formulaciones desenvolvimentistas, sobre cómo sería el camino para alcanzar el pleno desenvolvimiento de nuestras sociedades. Tem personajes bien importantes nuestros que participaron de ese, incluso de esa agencia de CEPAL, ¿no? Que llegaron en algún momento a trabajar en esa agencia. Quizás su caso más conocido sea el caso de Celso Furtado, ¿no? Celso Furtado sería uno de los más conocidos desenvolvimentistas, o los llamados autores desenvolvimentistas, ¿no? Vean que los autores desenvolvimentistas no eran socialistas o no eran necesariamente socialistas. Podía ser también, podía ser, podían también adherir a ideas socialistas, mas no necesariamente, comprenden. O que está en juego no desenvolvimentismo era una especie de capitalismo nacional. Era como a gente llegar a ser un país, a tener un capitalismo nacional.
Eh, e para ter um capitalismo nacional, por exemplo, precisávamos ter uma burguesia nacional. E esse era um grande debate, não? Temos burguesia nacional, não temos. Sí temos, caso tenhamos uma burguesia nacional, essa burguesia nacional está em condições de se colocar à frente de um processo de industrialização. Ahí está. Esa burguesía está en condiciones de se colocar a frente de un proceso de industrialización, sí o no. Ahí a Juliana me pregunta, ¿no? Celso Furtado adoptó un modelo económico keynesiano. Sí, en cierta medida sí. Mas veja que o projeto desenvolvimentista es más que un proyecto keynesiano, es un poco más. Tiene en común, quizás, con o keynesianismo, o fato de que os autores desenvolvimentistas van a atribuir ao Estado um papel muito importante em promover nosso desenvolvimento. En eso é que concorda com o keynesianismo, não? Porque os autores keynesianos, eles estão pensando nas políticas dos países desenvolvidos, de cómo manter esos países desenvolvidos aquecidos, ¿entiende? Cómo manter el crecimiento económico y evitar las crisis que habían provocado aquellas guerras en Europa. Y nuestros autores desenvolvimentistas no estaban enfrentados al problema de la crisis, comprende, porque el problema de la crisis era un problema que había afectado a todos, mas en particular a los países desenvolvidos, y había llevado a dos grandes guerras en Europa en la primera mitad del século XX. Y lo que estaba en cuestión aquí entre nosotros era como hacemos para sair da situación de subdesenvolvimiento, comprende? Que no es una situación de crisis, porque el subdesenvolvimiento noso es un trazo estructural, ¿entiende? No es que nós éramos desenvolvidos y nos tornamos subdesenvolvidos. La verdad es que nunca fuimos desenvolvidos. Entonces el problema es cómo hacemos para salir de ese subdesenvolvimiento y llegar a ser un país desenvolvido. ¿Comprende? Entonces, en ese sentido, los nuestros desenvolvimentistas tenían la idea de que el Estado tenía un papel muy importante. Y o Celso Furtado también. Celso Furtado, por ejemplo, no es un autor socialista. Celso Furtado acreditava no papel do mercado. Só que acreditava também que em nossos países o Estado tinha um papel muito importante. Um papel que o mercado não conseguia fazer. E por isso era necessário uma forte intervenção do Estado para poder resolver o problema de nosso subdesenvolvimento. O Estado tinha que ser, em nosso caso, um agente do desenvolvimento. A través das empresas estatais, claro, havia uma ideia de que as empresas estatais eram necessárias, e dos serviços públicos. É possível também dizer que há outro ponto em contato com o keynesianismo no que diz respeito à necessidade de criar um mercado de consumo interno, de que era necessário que os trabalhadores pudessem ter poder de compra, e por isso criar um mercado de consumo interno e criar uma indústria capaz de satisfazer nosso mercado de consumo interno. Ou seja, as nossas sociedades, por causa da nossa colonização,
¿entienden? Y ese es un problema anoso, ¿entienden? No, ese no es un problema keynesiano, es un problema anoso. Fueron sociedades construidas para exportar, ¿entiende? Para satisfacer las necesidades de consumo dos países europeos, no para satisfacer las necesidades de consumo interno. Nós fuimos criados por causa de nuestra colonización como economías agroexportadoras, países que se dedican a exportar y exportando satisfacen las necesidades de consumo dos trabajadores europeos, dos trabajadores norteamericanos, o das elites europeas, en fin. Mas no son economías criadas para satisfacer las necesidades de nuestros trabajadores o de nuestra población. Y después de la guerra, cuando comienzan las teorías desenvolvimentistas, comienza la idea de que es necesario reorientar nuestra economía en un sentido de poder satisfacer las necesidades de consumo de nuestros trabajadores. De dejar de ser países agroexportadores, de acabar con ese proceso de ser países agroexportadores y de reorientar a economía para satisfacer las necesidades de consumo de un mercado doméstico. Y para crear un mercado doméstico, comprenden, es necesario que existan consumidores, que existan trabajadores con capacidad de compra. Y para que los trabajadores tengan capacidad de compra, precisan de salario. ¿Comprenden? Para exportar, cuanto más bajo el salario, más barato va a ser el producto que va a ser vendido para los países europeos, por ejemplo. Entonces ahí el salario pequeño faz parte de la estrategia exportadora. Mas en esta otra concepción de crear un mercado interno, es necesario que los trabajadores tengan poder de compra y por eso es necesario una política de valorización de la capacidad de consumo de los trabajadores, para que los trabajadores entonces demanden productos que serían producidos internamente por nuestra industria nacional. Y ahí habría una especie de círculo vicioso, ¿no? Los trabajadores vicioso positivo, ¿no? Un círculo virtuoso. Eu falei vicioso, mas quizás la palabra correcta sea un círculo virtuoso. Los trabajadores terían poder de compra y eso crearía a demanda para que las industrias nacionales pudiesen producir para nuestro propio mercado y no como tinha sido hasta ahora para un mercado europeo o para otros mercados y no para nuestro propio mercado. Por eso los autores desenvolvimentistas tenían la idea, incluso, que quizás sea marca registrada del debate desenvolvimentista, ¿no? De promover un proceso que ellos llamaban de sustitución de importaciones. Ellos tenían la idea de que era necesario América Latina dejar de comprar productos industrializados y producir ella propia esos productos industrializados. Y por eso que se llamaba a ese proceso, ¿no?, de industrialización por sustitución de importaciones. Capaz que ustedes ya vieron a sigla, ¿no?, que muchas veces se utiliza, ¿no?, a sigla ICI, que es la sigla de industrialización por sustitución de importaciones. Ahí está. Industrialización por sustitución de importaciones. Que esa era la gran idea desenvolvimentista, ¿no? Nós temos que dejar de comprar productos de Europa y pasar a producir nós propios nuestros productos. Tenemos que crear un mercado de consumo doméstico, ¿no?, un mercado de consumo nacional, y con base a ese mercado de consumo nacional
iniciar nosso processo de desenvolvimento, e deixar de ser dependentes dos países europeus e dos Estados Unidos em particular. Compreendem? E o desenvolvimento iria, que como vocês veem, o desenvolvimento significa industrialização. Industrialização. Mas não é só industrialização, não? O desenvolvimento iria resolver todos os outros problemas nossos, entende? Desenvolvimento queria dizer democracia. Nós resolveríamos nosso déficit democrático através da industrialização também. Porque as massas populares passariam a estar no centro da cena política. E por isso, então, o processo de industrialização envolvia um processo também de democratização da sociedade. E para desenvolver a nossa indústria, era necessário melhorar a qualidade da educação dos trabalhadores. Compreende? Porque os trabalhadores precisam uma certa nível de educação para poder operar máquinas. Compreendem que um trabalhador com um baixo nível de escolarização tem dificuldades de operar máquinas e de participar de processos produtivos complexos. Então, compreendem, por isso a educação passava a ter uma centralidade muito grande, não? Precisávamos educar, elevar o nível cultural dos trabalhadores, e isso também ajudaria no processo de consolidação de instituições democráticas. Compreendem? Então, era todo um processo de desenvolvimento seguindo o modelo dos países europeus. Compreendem? Por isso não era necessariamente socialista, era tentar ser como os países europeus, países industrializados, países urbanizados, com um nível cultural médio, e com instituições democráticas que funcionam. Isso era o projeto, portanto, que estava em pauta com o projeto desenvolvimentista. ¿Se comprendió hasta aquí? Algunas questões. Agora vou colocar um pouco algumas fragilidades que até hoje fazem parte do debate em relação à questão do desenvolvimento, não? Da América Latina. Bom, então eu vou